Y vamos a dar lugar ahora a otro ponente que ayer no pudo venir porque vais a flipar. Se dedica a la ciencia y ha encontrado trabajo. Así que... Así que era más que justificado que pudiésemos cambiar la charla solo para que el chaval pudiese ir a su primera semana de trabajo. Él es Pablo Tristán, es finalista de FameLab 2020, también de 3 Minute Thesis en 2019, bioquímico y doctor en biomedicina en el Centro Genio y de forma reciente, pues como digo, se acaba de trasladar a Valladolid. Tiene además un pelazo increíble, me da una rabia el cabrón, pero bueno. Pablo Tristán, placajes en la cara oculta del genoma. Hola a todos y a todas. Voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez os habéis planteado que cuando miramos a la luna llena, en realidad solo vemos la mitad? La otra mitad, la llamada cara oculta o cara oscura, depende, estuvo oculta del alcance de nuestros ojos hasta que desarrollamos la tecnología adecuada para explorarla. Algo similar ocurrió cuando la tecnología nos permitió secuenciar, leer nuestro genoma. Descubrimos que había también una enorme cara oculta. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué es un genoma? La propia palabra nos dice genoma, conjunto de genes. Lo que pasa es que esto se queda un poco corto. Entonces es mejor decir que es el conjunto completo de instrucciones de un organismo, o sea, todo su ADN. Nosotros tenemos un genoma, las plantas tienen un genoma, todos los seres vivos tienen un genoma. Y todos están escritos con el mismo código de 4 letras, A, T, C y G. En el caso de lo humano, este libro de instrucciones tiene 3.000 millones de estas letras dispuestas en un orden concreto. Aunque en realidad, más que un libro, podríamos decir que es una enciclopedia, que tiene un mogollón de tomos, que en el caso de lo humano serían los cromosomas. Dentro de estos libros, que son enormes, pero enormes, para que nos hagamos una idea, imaginaros un libro que tiene todas las instrucciones para fabricar todos los muebles de IKEA, en un libro. Es Holmström, Blumenfeld, tampoco quiero abrumaros con mi sueco, pero es enorme. Y además es muy importante, por eso está protegido en el núcleo de las células, de donde no puede salir. Un gen serían las instrucciones para fabricar un mueble concreto. En el caso de nuestras células, una proteína. Seguro que os suenan las proteínas, por ejemplo, los anticuerpos son proteínas, las enzimas son proteínas o los receptores que hay en la superficie de las células que sirven para comunicarse. Como la fábrica de proteínas está fuera del núcleo, hace falta una molécula intermedia, que es el ARN mensajero, que es una copia de una sola de esas instrucciones. No penséis que me estoy yendo por las ramas porque ahora vamos a hablar de la cara oculta. Cuando se secuenció nuestro genoma, fijaos qué cosa más curiosa se descubrió. Se van a iluminar en rojo todas las partes que codifican proteínas, todas las partes que tienen información para hacer muebles. No se ve, ¿no? A ver, las vamos a juntar allí arriba. Esto fue muy sorprendente porque solo el 2% aproximadamente de nuestro ADN codifica proteínas, o sea, solo 2 de cada 100 páginas de ese enorme libro sirven realmente para hacer muebles. Pero más sorprendente aún fue que la mitad de nuestro ADN está hecho de una secuencia que se llaman elementos genéticos móviles. ¿Y qué es un elemento genético móvil? Pues son secuencias, trozos del libro, párrafos, frases, palabras sueltas, que tienen la capacidad de saltar de un lugar a otro dentro del libro o dentro de nuestro genoma. Estas secuencias fueron descritas por primera vez por esta mujer, que se llamaba Barbara McClintock, cuando descubrió que el color del grano de maíz está condicionado por la presencia o ausencia de uno de estos elementos móviles en un sitio concreto del genoma. Por cierto, Barbara McClintock es la única mujer, de momento, que ha conseguido un premio Nobel de Medicina en solitario. Esa foto no tiene filtro, eso es maíz de verdad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a comer el amarillo. Bien, igual alguno o alguna se ha preguntado ya
que para qué queremos tener tantísimos elementos genéticos móviles en nuestro ADN, ¿no? La respuesta es un poco compleja, pero más o menos los elementos genéticos móviles tienen su yin y su yang. Yo nunca he sabido cuál es el bueno, ¿vale? Pero la parte positiva es que al hacer nuestro genoma variable, dinámico, nos permiten adaptarnos a cambios en el medio y evolucionar. La parte mala es que cuando se mueven de forma descontrolada pueden provocar, y de hecho han provocado casos de enfermedades genéticas, porque uno de estos saltos puede romper un gen, una de estas instrucciones para fabricar un mueble concreto. Además, en los últimos 15 años se ha visto que están muy relacionados con el cáncer. Para vuestra tranquilidad os diré que la mayoría de los elementos móviles de nuestro ADN están ya muertos, entre comillas, es decir, no pueden saltar más, pero los que siguen activos tienen la capacidad de tener un impacto grande. Bien, esto se llama placaje, cara oculta, genoma, ya hemos visto el genoma, la cara oculta, vamos a hablar de los placajes. Y para eso tengo que presentaros a otro grupo de moléculas, el último, que son unas moléculas muy, muy pequeñas, pero que son muy, muy importantes, son fundamentales para el funcionamiento de todas nuestras células, que son los microRNAs o microARN en castellano. Esto no está a escala. Si estuviera a escala, no se verían. Y los microRNA básicamente lo que hacen es impedir que se fabriquen determinados muebles. Y para ello atacan a la molécula intermedia, al ARN mensajero. ¿De acuerdo? En los humanos tenemos aproximadamente 500 microRNA diferentes, algunos específicos del cerebro, otros específicos del corazón, otros del hígado y otros que son universales, entre comillas. Los tenemos en todas nuestras células. Bien, pues el trabajo que os quiero contar en los 4 minutos que me quedan de charla, quiero decir, espero, surgió aquí en Granada. Y la pregunta que lo desencadenó fue cómo mantienen nuestras células ese equilibrio entre el yin y el yang. Cómo controlan que no se desequilibre entre la parte positiva de los elementos móviles y la negativa. Y el principal resultado fue que algunas de estas moléculas que os he contado, que son los microRNA, son capaces de placar a estos elementos genéticos móviles antes de que aterricen en otro lugar del genoma. Y esto lo consiguen porque los elementos móviles que son activos ahora mismo en humanos son de un tipo que llamamos copia y pega. Es decir, hacen una copia de sí mismos en forma de ARN mensajero y luego utilizan esa copia como molde para, digamos, fotocopiarse en otro sitio del genoma. Los microRNA son capaces de atacar a ese ARN mensajero. Algunos microRNA son capaces de atacar ese ARN mensajero, evitando que haya saltos de estos elementos. Otro de los resultados interesantes de este trabajo es que en algunos tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, algunos de estos microRNA, pueden lesionarse o técnicamente expresarse menos. Y eso provoca que los elementos móviles puedan saltar más libremente, lo cual podría provocar, aunque eso no se llega a demostrar en este trabajo, que los tumores sean más agresivos o metastaticen más. Ahora, esto creo, no sé si se dice suficiente, pero la ciencia no se hace sola, hay que hacerla y la hacen científicos y científicas. Y en este caso, en este trabajo, la persona que veis a vuestra izquierda del todo es Sara Rodríguez, de la Universidad de Granada, que es la investigadora principal de este proyecto, y también han participado Laura, que es la siguiente que veis con la flecha, Guillermo, que va a hablaros esta tarde, Alejandro, que es el que veis a la derecha del todo, y servidor que os habla. Para terminar, quería hacer una pequeña reflexión conjunta. Cuando se decidió explorar la Luna, para poder conocerla en su totalidad, se desarrollaron muchas tecnologías que han tenido aplicaciones fuera de esa exploración lunar. Y eso no estaba previsto. De la misma forma, necesitamos invertir, necesitamos hacer ciencia básica como esta que os acabo de contar, sobre todo por 2 motivos. El primero es para entender cómo funciona a nivel molecular el cáncer o la evolución o en general la vida. Y por otro lado,
en esos proyectos se suelen desarrollar técnicas o tecnologías cuyas aplicaciones no podemos ni imaginar todavía. Muchas gracias.